Agradecemos a Dios este domingo 4 de junio 2017, qué rápido se va el tiempo para nosotros. Por eso el Señor nos dice que aprovechemos bien el tiempo y andemos diligentemente con los de afuera, porque los días son malos. Pero eso es a causa del hombre, porque en el Salmo, en Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, o sea que Dios hace largo, años de vida, nos da una vida longeva, y paz te aumentarán. A usted a veces pide diversos aumentos, pues esos son los que valen. Dame, Señor, aumento de largura de días, y eso pues le va a traer beneficio porque va a poder hacer más. Y entonces, porque a veces te piensa el dinero, si le da a Dios largura de días, puede hacer mejor, en más tiempo puede hacer más rápido dinero. Bueno, sea bendito el nombre de Dios por ello. Y hoy quiero tratar, y el tema en sí, pues sacude un poco. Tiene por título Mentiras y desobediencias. Y yo sé que usted ya es un docto en esto de las mentiras y desobediencias, por tanto que las practica. Pero, amado hermano, lo que Dios sembró en mi corazón es que nosotros no estamos teniendo cuidado en las cosas que hablamos y en las cosas que dejamos de hacer, desobedecemos ante Dios. Y hay muchas cosas que están dañando, me refiero a las mentiras o a la mentira, a la desobediencia, está dañando nuestra relación fuertemente con Dios. Hoy quiero darle ese enfoque. No se trata de un estudio acerca de la mentira, usted ya es una persona muy entendida de ello. Tampoco se trata de un estudio de la mentira de desobediencia, sino una aplicación a esta situación, porque se ha hecho en nosotros esa mala costumbre. Y de acuerdo a las Escrituras tiene consecuencias y tiene castigos a veces funestos y a veces muy desagradables. Y hoy vamos a tratar de corregir especialmente en lo que usted le habla a Dios y en lo que usted se compromete con Dios a hacer y que no hace. Y ese es el propósito de este mensaje, de lo que Dios en esta semana estuvo hablando a mi corazón. Y vamos a entrar, porque hay muchísima palabra, como siempre, que Dios nos da cuando nos ponemos a escudriñar estos temas en el enfoque que hoy le estoy dando. Y vamos a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, quizá muy conocido para usted. Y dice la Escritura: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí la pregunta sería: ¿y usted no le ha mentido a Dios? Y dejo un rato de reflejo. ¿Cuántas cosas a veces en la emoción de un culto, como el día de hoy, le dice: Señor, ya voy a cambiar? Señor, me voy a hacer este propósito. ¿De qué sirve que la iglesia cristiana, yo por eso no lo practico, porque veo que los involucran en mentiras, véngase al culto del primer día del año y traiga todas sus promesas que le va a dar a Dios? Y cada año le dan promesas al Señor. Y al final de año le mintieron. Este es un mensaje de reflexión y Dios me está poniendo delante de usted, a la congregación, en cuántas cosas usted le ha dicho al Señor. Yo no lo quiero comprometer como pastor y decir: bueno, pues véngase el primer domingo. En lugar de eso, yo le he pedido al Señor, me dice: pues haz un domingo de unción y consagración, que el otorgamiento del Espíritu les cambie el interior y que la consagración los ayude a cumplir los propósitos. Pero
no les hagas eso. En el mundo secular se acostumbra a eso también al final de año y al principio pues vamos a tener tales promesas y el que era borracho dice, ya no me voy a emborrachar y ese mismo día se emborracha. ¿Y de qué le sirvió? A lo mejor otro dice, pues yo era muy violento, ya no voy a ser violento y en una pequeña provocación vuelve a la violencia. Otro dice, ya no voy a engañar a nadie, pero como ya tiene una fuerte costumbre, pues se me fue y lo volví a engañar o la volví a engañar. Y cuántas cosas, ¿verdad?, que se dan. El mundo dice, este año va a ser un año de paz. Y usted dígame, ¿en qué país es un año de paz? Proclaman las iglesias, este es el año de la paz, pero se equivocan porque le escriben con Z y realmente debiera de ser con S. Es el año del paz, pero de paz para dar un buen golpe. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿No dice la Escritura que Dios ve todo? ¿No nos enseña la Escritura que Dios oye todo? ¿No dice que Dios tiene control de todo y que está pendiente de todo? ¿No debiera usted detener su boca a seguirle prometiendo al Señor? Porque algunos dicen, no, yo no le dije, te prometo, nada más dije, Señor, voy a estar leyendo tu escritura todo el año. Nada más le dije eso, no le prometí nada. ¿Lo hiciste? Otros dicen, Señor, voy a elevar la comunión contigo, ahora sí voy a orar. Pero luego ni en los alimentos dan gracias. ¿Cómo van a decir que están orando si en las cosas sencillas de la vida no las hacen? Se levantarán a orar como este servidor hoy lo hizo en esta mañana a las 4 de la mañana a orar. No lo creo. Pero amado hermano, si lo hizo, qué bueno. Pero si usted es un cristiano pinocho y ya tiene la nariz muy alargada de tanto que miente, es hora de que cambie y tenga mucho cuidado qué le está diciendo a Dios. Porque usted, aunque no le diga te prometo, está diciéndole voy a hacer esto y no lo hace, y usted le está mintiendo al Señor. Ahora es el que está aquí, es el Espíritu Santo. Más adelante quizá podamos llegar en donde hay un versículo que en medio de toda esta mentira y desobediencia, lo único que nos sostiene es la misericordia de Dios. Qué buenos los textos que hoy se dieron con respecto al Salmo 27 y ya Lamentaciones 3, 21 y 22. ¿Para qué se lo repito? Usted ya se lo sabe. ¿Cuántos hicieron promesas? Señor, ahora sí, este año voy a aprender los versículos. ¿Y cuántos lleva? Oh, amado hermano, cuántas cosas. Viene un joven a mi casa y lo exhorto y dice, ahora sí ya voy a entrarle bien al Señor y ya voy a dejar las drogas. Y al rato vuelve a caer a las drogas. Amado hermano, con todos estos ejemplos, si pudiera yo dar más, hay quien dijera, pues yo no estoy haciendo esa clase de pecados tan notorios, pero soy metiche. Señor, ya voy a dejar de ser metiche. Pero siguen haciéndolo y le dijeron al Señor, voy a hacer esto y no lo hicieron, o voy a dejar de hacer esto y no lo hicieron. Han mentido y han desobedecido al Señor. Y después, entonces tienen queja con Dios. Oh Señor, ¿por qué no me oyes? Oh Señor, ¿por qué me va como me va? Oh Dios, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué al pariente? ¿Por qué al ser querido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué aquello? Si el Espíritu hablara en voz alta y te dijera, pues por mentiroso, o por mentiroso, o por desobediente, pues ya por lo menos tendrías una razón, pero el Señor guarda silencio porque conoce el corazón del hombre, y de todos modos, como aquí veremos, aunque se los diga, como hoy veíamos en la escuela de crecimiento espiritual,
Tú háblales, aunque sean mentirosos y sean, no dice ahí, ¿verdad? Ahí usa una palabra, rebeldes, o sean necios y desobedientes. Aunque sea, tú háblales y diles, porque eso es lo que son. Y hoy alguno diría, esta es una palabra de exhortación. Sé que a usted se mete ideas mentirosas. Ay, cuántas cosas les están metiendo en el internet, en el Google, y cuántas mentiras y te las estás creyendo. Y ahorita quizá te estás metiendo mentiras, y una de las mentiras que estás metiéndote es esta, y un acto de desobediencia que te estás metiendo es esta. Eso que está predicando el pastor, pues será para él, pero que no me lo pida a mí, yo no puedo alcanzar eso. ¿Cómo que me va a quitar la mentira de mi mente, de mi corazón y de mi boca? ¿Cómo que me pide que yo doblegue la desobediencia que hay y la necedad que hay en mi cabeza y la rebeldía? No, no, no. Pues eso a lo mejor él, pues allá que Dios tenga de él misericordia. Y ya te estás diciendo mentiras y es indudablemente que entonces de nada te va a servir todo lo que te voy a decir aquí en la palabra, porque tú no quieres cambiar. Y lamentablemente el pueblo de Dios no quiere cambiar. Estamos pidiendo un avivamiento, pero ¿se dará un avivamiento entre gente mentirosa y desobediente? Quizá en aquel que tenga ese vivo deseo de cambiar se dé, pero algunos dirán, pues yo no veo nada, yo no veo avivamiento, yo no veo la presencia de Dios, yo no veo el poder de Dios. Pues ¿cómo vas a verlo si vives en la mentira y vives practicando la mentira y vives en la desobediencia y siendo desobediente? Qué terrible. Muy bien. La palabra que se usa ahí, que en el pasaje que leí, significa pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. A veces tú eres el que te crees esos engaños y esas falsedades, pero después las haces tuyas y las practicas. Bien, vamos a ver otro pasaje con respecto a la desobediencia. Aquí el resultado fue muy funesto, lo veremos más adelante. Dios se molestó que había mentido a Ananías y lo mató, y mató a su esposa. Pero en algunas iglesias le han metido esta mentira: no, Dios es bueno, Dios no mata. Dios mata, porque Dios da la vida y Dios mata, y eso dice la palabra que yo tengo aquí. Él hiere, Él sana, eso dice la palabra que yo tengo aquí. Pero no sé, ¿verdad?, qué clase de palabra estás queriendo oír. Ahora vamos allá a Romanos capítulo 5, versículo 19, y vamos a ver un poquito, porque algunos dirán, pues me citó un pasaje de mentira. ¿Y dónde está el de la desobediencia? Pues mira, aquí está el de la desobediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos. Y amado hermano, esto nos habla de una trascendencia, ¿sí? Y me gusta, ¿verdad? Porque a veces usted no investiga, y a mí sí me gusta investigar lo que significa en los términos del griego. Y ¿sabe qué significa qué desobediencia? Inatención. ¿Y qué estuvimos aprendiendo nosotros en estos días? ¿Y qué fue lo que Dios estuvo diciéndonos en nuestros días y lo que sigue haciendo Dios? ¿Y qué es lo que le dijo a Ezequiel? Oigan, si no te quieren oír, pues allá ellos, pero tú háblales. Y Dios ha estado hablándonos a través de la Escritura, a través de revelaciones, te ha estado hablando a tu corazón, pero ¿sabes qué? Tú eres desobediente porque eres inatento. La otra porción o la otra parte del significado de esta palabra es oír mal. Oyes mal. De tal manera que, amado hermano, el Señor te está diciendo, si tú quieres corregir la desobediencia, vuélvete atento. Está atento. Amado hermano, pero si vienes aquí y el mensaje de este pastor, y a veces a mí mismo me sucede, te duerme, pues vamos a levantarnos para decirle, Señor, quiero estar atento a ver qué me estás hablando.
Y aparte de ello, ¿verdad? No andes torciendo, ¿verdad? Los mensajes. Yo he enseñado muchas cosas y a una persona le enseñé muchas cosas acerca de la guerra espiritual y de la liberación, pero luego tomó una actitud de obsesión y entonces ya era una obsesión y lo que pasaba en su vida y en su familia era culpa de Satanás. Y ayer yo platicaba con un pastor de este ejemplo y el pastor me decía, ay hermano, le voy a platicar una anécdota. ¿Qué cree que conozco una anécdota que unos hermanos encontraron al diablo llorando? Le dije, ¿por qué lloras, diablo? Dice, porque en esa congregación, bueno, y los cristianos siempre me echan la culpa a mí. Ya no haga llorar al diablo en ese sentido. Esto es extrabíblico, ¿verdad? Y aprenda a asumir su responsabilidad. Y a veces yo no enseñé eso. Amado hermano, sé que el diablo puede traer ataques. Sé que el diablo viene por causa de tu pecado. Así está escrito. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Pero amado hermano, cuando viene una situación a tu vida, reconoce tu pecado, reconoce tu falta, reconoce tu error, reconoce en qué estás mal y deja de estar culpando al diablo. Y no todo lo que en tu casa pasa o lo que le pasa a tu familia, el diablo, el diablo, el diablo. O los diáconos de Satanás. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso es inatención a la palabra de Dios. Es oír mal. Aprende a oír bien. Cuando vengas aquí a la congregación o cuando estés leyendo la palabra de Dios o cuando estés en algún otro lugar que están enseñando la palabra de Dios, dile, Señor, taládrame bien los oídos para que oiga bien y no malinterprete lo que me están diciendo. De tal manera que a veces malinterpretamos. Podría dar más ejemplos, pero apenas estoy en la introducción y yo tengo muchas cosas que decirle. Pero vamos a algo muy importante. ¿Por qué es que Dios detesta la mentira y la desobediencia? Porque Dios no miente y porque Dios nos ha dejado un ejemplo de obediencia a través del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿será cierto esto? Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dios nunca miente. Pero tú eres hijo de ¿quién? ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes a Dios en tu corazón? Entonces, una de las cosas que se tendrá que ir erradicando de tu vida, si no es que, si lo crees totalmente, debiera ser desde el principio, es que no debiéramos de mentir, porque Dios nunca miente. Vamos a Tito. La propia palabra va a estar en esta hora predicando capítulo 1, versículo 2. Y dice la escritura, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay gente que dice, yo para qué recibo a Jesucristo. La vida del hombre nace, se desarrolla, crece y muere y hasta ahí se acabó. No hay vida eterna. Hay gente que me han dicho, eso es lo que tú enseñas. Le dije, el problema es que yo no solo enseño, sino que tú estás diciendo que no hay vida eterna y estás diciendo que Dios es mentiroso, pero Dios no miente. Dios nos ha dado una esperanza y nos ha dado la vida eterna. Dios no miente. Hebreos 6, 18. Estoy probándoles a ustedes por qué Dios nos demanda esto a esta congregación el día de hoy. Y dice la escritura así, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas? El asunto es que tienes que creerlo. Inmutables por las cuales Dios no miente. El único que es inmutable es Dios. Así nos enseña la Escritura, que Dios es inmutable. Voy a cambiar el término. Dios no cambia. Dios es el mismo.
Hebreos 13, 18 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. ¿Cuál es la otra cosa por la cual Dios no puede mentir? Su palabra. Hoy, lamentablemente, los cristianos quieren acomodar su palabra. En la mañana yo pensaba, pero había tanto material y estaba yo pensando que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, tú dales mi palabra, porque mi palabra no envejece, porque mi palabra no caduca. Pero hoy aún los cristianos dicen, esta palabra ya envejeció, ya está caduca. Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo lo repitió en los evangelios. Todo pasará, los cielos pasarán, la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no envejece, no se vuelve obsoleta, sigue siendo vigente. ¿Por qué, amado cristiano, dices que cierta palabra ya es histórica? ¿Por qué, amado cristiano, dices que esas cosas ya pasaron? ¿Por qué dices que eso ya no puede suceder si es palabra de Dios? ¿Es o no inmutable la palabra? Bueno, es que así me enseñaron en mi iglesia, es que así me enseñó tal siervo, es que así yo lo creo. El Señor no tiene en cuenta las opiniones ni de siervos, ni de teólogos, ni de maestros de Biblia, ni de tu persona. A Dios no le preocupa ni te está pidiendo tu opinión. Dios está diciendo, hay dos cosas inmutables por las que yo no miento, y es mi palabra. Hoy hay cristianos que dicen que no hay diablo y que otros dicen que no hay infierno, pero la palabra de Dios nos enseña que sí hay diablo. Y la palabra de Dios nos enseña que sí hay un lugar llamado infierno. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo a una persona que no estaba de acuerdo en muchos pasajes de la Escritura, mira, aquí está un plumil Esterbrook negro, que no te gustó, pues de una vez ponle tache. Y bien con un negro para que ya no lo leas. Pero si tú la sigues leyendo, ahí está. O como algunos predicadores que yo me he dado cuenta y maestros, cuando llegan a un punto que no es de acuerdo a su doctrina, se saltan la porción y se siguen con otra. ¡Qué listos! Sí, yo me doy cuenta, pero el que mejor se da cuenta es el Señor. ¿Y por qué te saltas esa? Por mentiroso. Porque verdades a medias son mentiras también. Dios no miente, Cristo no miente. Juan 8, 44 y 45, y dice, vosotros sois de vuestro padre, estas son palabras de Jesucristo, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Oh, gracias a Dios. Me dice una persona ayer, oiga, ¿y por qué tal hermana ya no va con usted? Porque le dije la verdad y no le gustó y prefirió buscar un lugar donde no le digan la verdad, sino que le digan las mentiras. Y estaba yo platicando con este matrimonio, una hermana y un hermano y su hijo y esta familia, y les dije, y a ustedes también les voy a decir la verdad y escójanle, ustedes saben. Y amado hermano, hoy que estamos hablando, en otro sentido el 44 nos dice que si el diablo es mentiroso y habla de suyo mentira, entonces tú ¿por qué tomas ese mismo calificativo y tomas ese mismo sustantivo y eres mentiroso y practicas la mentira? ¿Acaso eres tú del diablo o eres tú de Dios? El Espíritu Santo tampoco miente. Y aquí lo vamos a ver en una antítesis. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará
a toda la verdad. Tampoco el Espíritu Santo miente. Nosotros no podemos más que criticar a la gente que es mentirosa y que aún usa al Espíritu Santo. En los años 70 se dio aquellas revelaciones de que el Espíritu me dijo, hermana, que yo me casara contigo. Y a veces vinieron a mí y empezaron los pastores a decir, a mí me está revelando quién se va a casar con cada quien, y empezaron a casar y los congregantes lo permitieron. Y me dijeron, ¿y tú qué? Le dije, el Espíritu no habla eso, el Espíritu habla la verdad, eso es mentira. Y si alguien le dice a alguien, Dios me vio, Dios me hizo ver que tú eres mi compañera o mi compañero, muy bien, entonces cuando Dios le revela la otra parte, entonces que se casen. Pero si no hay de las dos partes, ustedes son unos mentirosos. Hermano, no que usted dice que cree en las cosas del Espíritu y en las revelaciones, pero no en las mentiras. Ha habido mucha gente que viene con mentiras y eso Dios no lo apoya, porque el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no va a hablar cosas que no están primeramente en las Escrituras y después que no están conforme a la verdad. ¿Por qué vamos a creer ello? ¿Por qué vamos a creer mentiras? Viene una persona y me dice, ¿verdad? Es mentira que Eliud sea siervo de Dios. Y usted lo tiene ahí oprimido y no es siervo de Dios. Le dije, esa revelación es mentirosa y eso no te lo abrió el Espíritu. Eso te lo habló alguien a tu oreja y tú veniste aquí a abrir la bocota, pero eres una mentirosa. Hasta luego, pastor, ya me voy de esta iglesia porque me dijo usted mentirosa. Pues no te digo, eres lo peor del caso. ¿Quieren seguir conmigo o ya mejor le paro y ustedes le siguen investigando y dicen, no, yo esperé que hoy el hermano me untara, me cosiera la herida y me echara bálsamo en lugar de que me la abra? Por ahora te la voy a abrir para sacarte lo malo y luego te la voy a cerrar. Muy bien, gracias a Dios. Ninguna mentira, conforme a lo que vengo diciendo, procede de la verdad. No hay que mentiritas a medias o verdades a medias. O es mentira o es verdad. Vamos allá a primera de Juan 2:21. Primera carta de Juan. Por cierto, quiere decirles, cada siervo tiene una especialidad. Hoy se nos habló de la especialidad que iba a poner en el asunto temático a nuestro hermano Ezequiel. Y él fue enviado para decirle sus verdades a una generación dura. Ya no a la que había salido del cautiverio, porque ya habían pasado algunos años y algunos habían muerto, sino a los que estaban ahí, que culpaban a Dios de la condición en que estaban en el cautiverio en Babilonia. Y él fue enviado para decirles sus verdades y decirles, no están ahí nada más por culpa de sus padres, están ahí por culpa también de ustedes. Ustedes tienen también sus pecados y siguen igual o peor de necios que sus padres. Ese era el mensaje de Ezequiel. Ezequiel, no te queremos aquí. ¿Por qué no te vas? Pues ¿a dónde? Porque ya en Jerusalén ya no hay nada. Y acá en Babilonia nos vienes a echar tierra y candela. A ver si mejor te callas. Y el Señor le dijo, no te calles, si no te quieren escuchar, háblales. Y háblales y háblales. Y luego le dijo el Señor, le hablas al impío y le hablas al justo, porque también el justo anda equivocado. Ah, caray, usted es justo en Cristo Jesús, también anda equivocado en algunas cosas, tenga cuidado. Primera de Juan, les dije, capítulo 2, versículo 21, y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Dos cosas son verdad, la persona de Dios, y ahorita lo vamos a ver, y la palabra.
Así es que nos vamos a ir a ver esto de que Dios es Dios de verdad. Deuteronomio 32:4 al final dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Y en Juan 14:6 se nos dice que Jesucristo es verdad. Hablando en ese diálogo que tenía con Tomás el Dídimo, Jesucristo les dijo: sí, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero también Jesucristo dijo que la palabra es verdad. Y volvemos a las dos cosas inmutables, Dios y la palabra. Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No le repito porque hace rato lo dije, el Espíritu es verdad. Así es que, amado hermano, dejo bien concluido que Dios no miente, ni el Padre, ni el Hijo, Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni la palabra miente. La palabra es verdad. Manténgase entonces en ella. Me decía un siervo de Dios: ¿y qué tengo que hacer para que en la iglesia haya bendición? Predica la palabra de verdad, predica la sana doctrina, mantente en las escrituras, pídele al Espíritu Santo que su presencia esté ahí y deja que el nombre del Señor esté sobre ustedes. Y de esa manera, con esas dos cosas inmutables, Dios en medio de nuestras vidas y su palabra, tendrás bendición. Igual tú en lo individual. Vamos a ver, porque he tratado el tema y lo estoy separando por el momento, pero alguno se preguntará: ¿es Dios obediente? Nosotros sabemos que Dios es soberano. Si leemos 1 Timoteo capítulo 6, por allá del versículo 15 encontramos a ese Dios soberano y refiriéndose a Jesucristo. Pero el Señor nos probó que tiene un corazón en donde hay un deseo y donde hay toda una intención de obediencia, y Dios a través de Cristo nos dejó ejemplo de obediencia. Usted conoce ese pasaje y yo lo voy a llevar allá a Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice: hablando de Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque mucha gente dice, y sí tiene razón, la desobediencia está integrada desde que nacemos. La desobediencia está integrada aún en los niños, aunque ellos son inocentes, y esto es una dispensación de Dios. Pero está integrada y somos desobedientes. ¿Qué vamos a hacer si ya la traemos integrada? A causa del pecado, porque ya lo vimos que la causa de la desobediencia vino porque este hombre llamado Adán cometió esa desobediencia y entró el pecado. Y, amado hermano, y se hizo un círculo vicioso de daño. Pero nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice: sí se puede, yo me voy a hacer hombre, yo voy a estar en condición de hombre, yo voy a estar sujeto a las mismas tentaciones y a las mismas luchas que ustedes, y les voy a mostrar que aún estando en un cuerpo así caído, puedo ser obediente. Y lo logró. Y dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer otro pasaje para que veamos que Dios a través de Jesucristo nos dejó ejemplo de obediencia. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y dice la escritura así: así tampoco Cristo se glorificó a él mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, fíjense bien, en los días de su carne, así como tú y yo, en nuestra carne, en los días de nuestra carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Aquí nos da un secreto para quitar la desobediencia
hay que ofrecer a Dios sacrificio de ruego y de súplica, con gran clamor y lágrimas. Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A qué se estaba refiriendo esta parte de Hebreos? Exactamente al capítulo 17 de Juan, que estuvimos viendo a través de los contextos en el Evangelio de Marcos, cuando estuvimos aquí enseñando en la escuela de crecimiento espiritual. Y nosotros vimos, amado hermano, que el Señor tuvo 3 oraciones y le estaba diciendo al Señor, al Padre, como hijo del hombre totalmente en su cuerpo y en su carne: si es posible, Dios, porque para ti, Jesucristo sabía, y tú debes saber que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Si es posible, pase de mí esta copa. Se refería a sus aflicciones, a todo el vituperio que sufrió, a la crucifixión, a la muerte. Y 2 veces oró, pero a la tercera pudo entender que Dios le decía: no, tú vas a ser obediente, como vimos hace rato en Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz, y vas a ser totalmente obediente. Y el Señor le dijo: ya está esto cumplido, vienen por mí. Y como que no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo: en esta hora he tenido un clamor y lágrimas al que me podía librar de la muerte. Sí fue oído, sí, porque yo soy un hombre que tiene temor. Juan 9:31 dice, sí, de esta manera, ¿verdad? Que Dios no oye a los pecadores, sino aquel que teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es indudable que el Señor oyó por ese temor reverente que le tenía al Hijo. Él oyó a Jesucristo pidiéndole que pasara de largo la muerte, pero no fue así, sino que se hizo la voluntad de Dios. Sí, y dice aquí la Escritura la razón: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Hace rato así lo dije, y ustedes, algunos movieron la cabeza y la afirmaron. Entonces, aprende la obediencia, ¿o no? ¿No nos dejó el Señor Jesucristo ejemplo? ¿No fue el Señor nuestro paradigma? ¿No fue el Señor el que nos ha enseñado el camino? ¿No eres tú discípulo de Jesucristo? Muy bien, voy a dejar ahí, y queda bien claro que Dios no miente, y que de Dios procede la obediencia, y que la puso como ejemplo en Cristo Jesús. El hombre, hablando en la creación, y los hijos de Dios mienten y desobedecen a Dios. Yo sé que se está preguntando: ¿y usted entonces qué hace? ¿Usted no miente? ¿Usted no desobedece? Sí. A veces le he dicho a Dios: voy a hacer esto, pero el Espíritu me recuerda y me dice: no lo hiciste, me mentiste. Y entonces vengo delante de Dios y con clamor y con lágrimas le digo: Señor, te mentí en esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces te dirá: entonces, pues ya, si así es, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? En que yo no retengo ese pecado, en que yo confieso ese pecado, en que yo reconozco ese pecado, y en que yo pido perdón por ese pecado y le ruego al Señor que no vuelva a caer en él. Me arrepiento y le pido que ese arrepentimiento sea firme. Sí, amado hermano, no hay justo que no peque, no hay siervo que no estemos en esto. Así es que no se sienta ofendido, y como que sienta, como en la mañana dijeron, ¿verdad?, que cuando nosotros predicamos algo, lo botamos para hacia allá, y ahora sí, agárrense que ahí va la amonestación y la exhortación, cuando todas esas cosas nacen de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y tengo que pedirle, todos los días le pido al Señor perdón. Perdóname por mis desobediencias y mentiras. De algunas estoy enterado, de otras no, y ayúdame, Señor. Es ahí donde nos tenemos que parar, en ese pasaje que he repetido continuamente en diversos mensajes, que se encuentra
allá en el capítulo 4 de Hebreos, bueno, aquí abajito, ¿verdad? Lo estoy leyendo aquí arribita, y donde dice, ¿verdad? Señor, no tenemos un sumo sacerdote, 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La desobediencia y la mentira aquí están presentadas como una debilidad. Si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ahí está la diferencia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que yo le invito a hacer. No solo le estoy trayendo una carga, sino le estoy dando la solución. Y le estoy diciendo, Señor, pero no para un aspecto de cinismo, para un aspecto, bueno, ya el hermano me recomendó y soy desobediente en esto, y le vuelves a repetir y lo vuelves a repetir y no alcanzas la victoria, mientes en esto y vuelves a mentir en eso y vuelves a mentir en eso. Tiene que venir un limpiamiento y tiene cada día entonces que haber un resultado de una verdadera superación y una madurez cristiana, en donde Dios se goce que en tu corazón hay algo muy profundo, un vivo deseo de abandonar la desobediencia y la mentira. Muy bien, vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Toda mentira tiene su consecuencia. Voy a cambiarlo, y no les gusta esta palabra. Toda mentira tiene su castigo. Así es que, amado hermano, tengamos cuidado. Dios abomina la mentira. Por eso es que Dios tiene que traer castigo. Usted ha leído ese pasaje y es muy famoso. Bueno, para aquellos que han leído Proverbios, vamos hasta Proverbios, al capítulo 6, versículo 17, y dice, bueno, voy a leer desde el 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y ya no le sigo, usted siga leyendo ahí, porque estoy enfocado, ¿verdad?, a la mentira. Finalmente, cuando alguien permanece en la mentira y dice no hay ninguna consecuencia, y nosotros hoy miramos cuánto miente el hombre. Ha habido, yo respeto, ¿verdad?, lo que usted crea a nivel político, yo le respeto, pero yo escucho los mensajes de las personas y digo, ¿cuántas mentiras están diciendo? Y no lo quieren ver. Estamos hablando del hombre. No lo quieren ver y dicen mentiras, pero los de afuera, el pueblo, en estos días dice, ¿y por quién voy a votar? Que Dios te dé gracia por quién votas. Yo no te voy a decir por quién. Dios te dé sabiduría por quién votas. Porque, amado hermano, no hay quien mienta de todos. Quizá pidámosle, Señor, que se comprometa y pueda cumplir todo esto que dice. Porque a veces dicen cosas que nosotros sabemos que por las circunstancias en que vivimos no se van a dar. ¿Cómo es posible que todos tengan trabajo? Yo a veces digo, ¿cómo le va a hacer? Que todos tengan trabajo y que todos tengan, aparte de eso, un trabajo muy bien remunerado. Pues empezando porque hay gentes que andan buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Y entonces, ¿cómo todos van a tener trabajo? Bueno, entonces yo les dejo ahí, ¿verdad? Pero dice el Señor en Apocalipsis 21:8, al que continuamente vive en esta condición, ¿dónde va a terminar? Al que no entendió que su vida está llena de mentiras y que su vida en sí mismo es una mentira. Porque el Señor en Apocalipsis 21:8 habla cosas muy fuertes y muy radicales. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y aquí le agrega un inclusivo, y todos los mentirosos. ¡Wow!
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde hace rato yo les dije que hay algo muy grande de parte de Dios, de ese Dios de verdad, que Él nos ha prometido su misericordia. Pero no abuse y tenga a bien corregir todo eso y no se quede en una vida de mentira. Bien, vamos ahora a Proverbios 17, regresamos hasta allá, versículo 7. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. No conviene al necio la antilocuencia, cuando menos al príncipe el labio mentiroso. No conviene. Y lo que está diciendo aquí esta palabra, y la voy a cambiar, es: a los ojos de Dios te ves mal. Está diciendo que al príncipe, bueno, aquí está diciendo que al que gobierna, la mentira no le hace ver bien. Pero yo quiero hacerlo extensivo y decirles que la mentira nos hace ver mal. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros nos sostenemos en una mentira y estamos firmes en ella, llega el momento en que esto da a luz y la gente puede saber, terceras personas, que usted fue un mentiroso o una mentirosa. Por eso yo le recomiendo que si usted cometió una mentira, le diga: Señor, perdóname, ya no quiero, para que un día de estos no sea exhibido. Los jóvenes les llaman: ya me botanearon. Pues que no sea usted la botana de nadie. Se ve usted mal y delante de Dios se ve más mal, porque está escrito en su palabra. Vamos, lo que veníamos hablando, tenga mucho cuidado. Vamos allá a Jeremías 14:14. ¿Y qué nos dice Jeremías 14:14? Y nos está hablando de que tenga usted cuidado y discernimiento con los sueños. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Tengamos mucho cuidado. Yo creo que Dios trae revelación. Yo creo que Dios está queriendo hablarnos a través de los hermanos que reciben revelación. Lo creo y lo recibo. Pero, amado hermano, tengamos cuidado que tu revelación no sea cuestión de indigestión, o que tu revelación no sea cuestión, amado hermano, de que lo que quieres es lucirte, ¿sí? De tal manera, amado hermano, que no tiene caso. Hay personas que se paran y dan una revelación de lo que está en la Escritura. Eso no es revelación. Eso ya es repetición de la Escritura. Y, amado hermano, si consideramos que el exponer la Escritura es una revelación, es cuando explicamos lo que trató de decir Dios y que usted lo puede entender. Eso sí lo podemos considerar. El maestro, el predicador, el pastor, el apóstol puede traer una revelación a través de lo que está como o yo predicando, claro, pero no tiene que ver con un acto de sueño o con una visión. Una cosa es que tengas visión y otra cosa es que seas visionudo. Los mentirosos de visión son visionudos y tenemos que mucho tener cuidado al respecto. Tengamos mucho cuidado las personas que reciben sueños y visiones y que reciben revelación y palabra profética, deben ser gente de oración. Y como hay gente que está viviendo tan mal y que tengan de parte de Dios una revelación. Entendemos que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. Entendemos que Dios hace excepciones y tomó a Ciro, rey de Persia, y tomó a Nabucodonosor, y tomó al faraón de Egipto, y tomó a otros, y excepcionalmente les dio algunos sueños que no entendieron, pero las cosas se completaron cuando ellos tuvieron que pedir a alguien que les diera la interpretación de sus sueños, y fue todo un hijo de Dios, en este caso José con el faraón, y en este caso Daniel, sí, y después, ¿verdad? Vemos en el caso de Esdras, como dice que Ciro, rey de Persia, fue inspirado por Dios para hacer regresar a Israel a Egipto, perdón, a Israel a Jerusalén de su cautiverio en Babilonia.
Muy bien. Vamos a ver en Jeremías 23, 32 con respecto a los soñadores. Y dice la escritura de la siguiente manera. Les dije 23, 32, ya me pasé. Y dice la escritura así. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ya les he explicado, ¿verdad?, que yo no creo en esos cultos donde llegan profetas y que traen nombre extranjero, ¿verdad?, especialmente de un nombre americano, y empiezan a repartir y a dar y a repartir bendiciones y a repartir ministerios y todo, y acaban ahí levantando, ¿verdad? Y levantan otros apóstoles, y levantan profetas, y levantan pastores, y levantan maestros, y levantan de alabanza, y a todos, o aquellas personas que se están levantando en esas horas, y las iglesias están llenas porque les hablan, ¿verdad?, de una gracia muy abierta, muy libertina, y que vienen y también y les dicen acerca de la prosperidad, cuando nosotros sabemos que a veces la prosperidad está en la bendición de Dios y no en que tú tengas abundancia de ciertos recursos o bienes. Y amado hermano, todas esas cosas son profecías y sueños mentirosos. Tenga usted cuidado al respecto y no participe de ello y no sea parte de esa mentira. Primero de Juan 1:6. Ahora vamos a cambiar. Y vámonos hasta allá a ver ahora qué nos dice. Les decía yo hace rato que el especialista en cuanto a temas de mentira es el apóstol Juan. Especialmente en la primera epístola de Juan se nos habla mucho de ello. Dice el 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hace rato yo estuve diciendo que es lo que usted habla con Dios. Pero aquí ya se va más profundo. Y el Señor dice, no solo es lo que le has hablado a Dios, sino que te dices hijo de Dios, pero tu conducta, tu comportamiento, tu manera de ser y tu manera de vivir es en las tinieblas. El Espíritu dice, eres un mentiroso. Qué fuerte para algunos. Y con esto derribo, ¿verdad?, aquellos profetas mentirosos que están viniendo. La gracia de Dios es muy amplia. Puedes cometer con toda avidez pecados, puedes andar en las tinieblas, puedes andar en la maldad. No te va a pasar nada. El Señor dice, tienes comunión conmigo y andas en las tinieblas, mientes. Tú no has recibido plenamente a Jesucristo. Tú no tienes la transformación del Espíritu. Tú estás mintiendo. Oh, amado, qué tremendo. Lo que aquí la Escritura nos dice que, amado hermano, andar viviendo en mentira tiene dos cosas. Lo que dices, pero también tiene lo que haces. Y si tu hacer es mentiroso, no estás practicando la verdad. Estás en mentira. Esto es el hermano Juan, el hermano del amor. Primero de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También para aquellos que dicen, no, pues la gracia de Dios, confiesa tus pecados, hermano. No, hermano, ¿yo por qué? No me condenes, yo no tengo pecados. Cuando recibí a Cristo, Cristo me perdonó todos mis pecados. No, yo no tengo pecados. El Señor dice, me estás haciendo mentiroso. Por eso hay mucha gente que ya no recibe el testimonio de Jesucristo y le decimos, ven a Jesucristo, recibe a Jesucristo. A mí me han contestado, yo ser cristiano, si el vecino que tengo anda en tranzas, si el vecino que tengo anda en corrupción, si el vecino que tengo anda participando de actos de delincuencia, si el vecino que tengo tiene la boca que tiene y es cristiano, yo cristiano, líbreme Dios, déjame con mi religión, me han dicho, déjame, yo soy mejor que ese. Y amado hermano, también está haciendo a Dios mentiroso.
si esa es tu doctrina, si eso es lo que dice, me dijo una persona, el librito, de nada sirve, como diciendo, la Biblia es una, y la palabra de Dios es mentirosa, usted está haciendo a Dios mentiroso, y entonces también usted es un mentiroso, de palabra y de hecho. Qué fuerte está la palabra del Señor. Vamos ahí abajito. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, yo no lo quiero comprometer, pero si yo preguntara aquí, todos ustedes conocen al Señor, todos alzarían la mano. Ahora seguimos. Y no guarda sus mandamientos, órale, ya aquí ya me arrisqué, porque hay aquí unos mandamientos de tu parte, Señor, que están muy difíciles de cumplir, pero tengo tu gracia y tengo tu misericordia, y Señor, intencionalmente no voy a tratar de cumplirlos, cuando tú debiera de ser que intencionalmente por lo menos trataras de cumplirlos. El tal es mentiroso, bien claro. Tú dices que conoces al Señor y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. Y la verdad no está en él. Así es que, amado hermano, tengamos mucho cuidado en que sepamos que el Señor nos está demandando guardar sus mandamientos. Hermano, es que eso no se puede. Es que eso está muy difícil. Es que eso es un camino. Y es un camino de esfuerzo, y es un camino de rendición y de entrega al Señor, y todos tenemos que procurar caminarlo, inclusive yo. A nivel de fe, no creer que Jesús es el Hijo de Dios y proclamarlo nos hace mentirosos. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar la deidad de Jesucristo y negar que Jesucristo es el Hijo de Dios y negar que Él es el Cristo, el Mesías enviado por el Señor, no puedes más que decir, ¿cómo es posible que haya gente que le crea a esos mentirosos que le quitan la deidad a Jesucristo? Pero la hay. Y amado hermano, lamentablemente el hombre tiende a gustar que las mentiras vengan a su vida. Sabemos que el origen de la mentira, de acuerdo a la Escritura, está allá en Génesis, y que fue Satanás que le mintió a Eva, y después Eva le comunicó esta mentira, se la creyó a Adán diciéndole, si comes del árbol del conocimiento del bien y el mal, no moriréis. Cuando el Señor les había dicho, si de ese árbol comes, te vas a morir, y no de risa, te vas a morir corporalmente, te vas a morir físicamente. Y entonces no creen lo que Dios dice, no creen sus mandamientos. Muy bien. Hay otras cosas más. ¿No crees a Dios lo que dice? ¿Sí? Entonces, primera de Juan 5:10. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí ya el conflicto es todavía peor, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y aquí ya se está yendo el apóstol Juan más profundo, dice, no creer a Dios. Esto es desechar la palabra del Señor, porque el Señor dice, yo les he dado un testimonio. La palabra aquí ya la hemos estudiado, es martureo, y quiere decir, ¿verdad? De ahí viene martureo quiere decir que hay una evidencia, hay una verdad, y quiere decir que esto de esta manera queda totalmente comprobado, queda totalmente revelado, entendido. Y entonces dice, este es el testimonio. Dios ha dado testimonio a través de su Hijo. Pues yo no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Yo no creo que sea el Cristo. Yo no creo que sea Dios. Esa es tu opinión. Y no estás creyendo ni en Dios ni en su palabra, y estás haciendo a Dios mentiroso por no haber creído en esa palabra. Vamos a dejar ahí y vamos a la desobediencia. La desobediencia también trae consecuencias y trae castigos muy tremendos.
Vamos ahora a Hebreos, al capítulo 2, versículo 2, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra retribución tiene que ver con castigo, tiene que ver con condenación. Entonces estamos viendo que recibes una justa retribución. Hebreos 3:18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Se pierden promesas. Dios le había prometido al pueblo de Israel: te voy a sacar de Egipto. El recorrido, por muy largo que fuera, llevando a pie a las personas, no debiera de ser mayor a 2 o 3 semanas. Pero se quedaron 40 años en el desierto dando vueltas. Todo fue nacido por la desobediencia. El Señor les dijo: vayan y vean lo que yo les voy a dar, vean lo bueno. Y 10 regresaron diciendo: no hay nada bueno, hay gigantes, no vamos a poder con ellos. Y no le creyeron a Dios, porque Dios es el Dios que hace maravillas, es el único que hace maravillas. Él es el omnipotente. Oh Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Así es que, amado hermano, nosotros tenemos un Dios poderoso. Oh hermano, es que en esto no, en esta enfermedad terminal no, en este problema no. Pues si ya de antemano dudas y dices que no esperes recibir nada de Dios. Pero para Dios no hay nada difícil, como hace rato dijimos, y no hay nada imposible. Ellos desobedecieron. Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. No entraron. Dios te quita, más bien tú te quitas de la tierra de promisión. Tú anulas las promesas de Dios. No es Dios el que quiere, eres tú, y ellos anularon y no pudieron entrar. Dice el 11: procuremos, ahí está la invitación, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oh, amado hermano, Dios escogió un pueblo, Israel, y les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser gente santa y un reino de sacerdotes. A ustedes les voy a dar mi palabra. Y ustedes van a ser el testimonio de que solo hay un Dios. Y ustedes van a ser los que van a cumplir mi palabra. ¿Sí, Señor? Pues no. Y no cumplieron la palabra del Señor. Y no quisieron obedecer lo que el Señor. Y el Señor nos dice: a Israel te lo dejé como un ejemplo de desobediencia, para que veas cómo le va a los desobedientes. Algunos dirán: bueno, si es como la comunidad judía aquí, venga de ahí a ver cuánto dinero me cae. Pero, amado hermano, el asunto es todo lo que ellos han tenido que padecer. Aquí no es para ellos la tierra prometida. Aquí están dispersos. Aquí están sin Dios y sin Cristo. ¿De qué sirve? Le dijo a aquel rico que dijo: voy a edificar más hilos y voy a ser más rico, cuando el Señor dice: hoy voy a pedir tu alma. ¿Y de qué te sirve haber ganado todo el mundo y perdido tu alma? Nosotros vemos las cosas a nivel horizontal, pero Dios nos quiere enseñar a verlas a nivel vertical. Bien, fuera del reposo entonces. ¿Qué nos dice entonces para nosotros? Vamos a Romanos, que ya lo leímos, al capítulo 5, y ver aquí la historia del hombre, y ver la historia también de su propio pueblo. Y dice el Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta a Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora sí va a entender que leímos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea Dios que nos da siempre su gracia y su misericordia. Muerte, hermano, vino por la desobediencia. Vienen juicios de Dios. Primera de Pedro 3:20. Vamos hasta allá. Y dice la Escritura de esta manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La desobediencia del mundo en que vivió Noé llevó al diluvio y hubo muerte para muchísimas personas por causa de la desobediencia. Muy bien, los juicios de Dios traen también sobre nosotros desgracia. Tropiezo en la palabra de Dios, primera de Pedro 2:8. Y dice aquí, finalmente, no, estoy leyendo mal, primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dios nos enseña que tú por desobediente tropiezas en la palabra. No me gustó esto. Ten cuidado que no te sea por tropiezo la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Como hace rato decía y te lo quiero comprobar. Si tú vives en desobediencia, si tú vives en las tinieblas y vives en el pecado, entonces, amado hermano, tú estás en un riesgo muy grande de ser tomado por el diablo. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué opera el diablo? ¿Por qué opera en ti? ¿Por qué te oprime? Porque, amado hermano, has sido desobediente. Colosenses 3:6. Le damos vueltecita y dice la Escritura de la siguiente manera: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lea usted todo, desde el 5, cuáles son las cosas por las cuales la ira de Dios va a venir sobre ti. Pero nosotros, amado hermano, bendito sea el Señor, podemos quedar exentos de los juicios de Dios si no participamos con los desobedientes. Aquí hay un gran ejemplo, y es un ejemplo que pues ha hecho historia, pero que está vigente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es historia. El hecho que aquí se narra, sí. Vamos a ver, dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella fue libre de ese juicio, porque el Señor iba a traer un juicio sobre esa ciudad de Jericó, una ciudad pecadora. Ella entendió que estaba en desobediencia y en mentira, y le pidió a Dios misericordia y se acercó a Dios y se acercó a estos y cambió su vida, porque Rahab nunca más volvió a ser ramera, como dice aquí. Y no le quitemos calificativo, porque aquí dice ramera. A veces algunos dicen, era una mujer mala.
No, era una ramera. Era mala y ramera. Aquí lo dice bien claro. Y no pereció. Dios puede perdonar a una ramera, Dios puede perdonar si cambia. Y porque ella entendió acerca de la desobediencia y no participó con los desobedientes. ¿Cuántos quedaron vivos en Jericó? Nada más ella y los que estaban en su casa. Los demás quedaron destruidos. Pero no trae consecuencia desobedecer a Dios. No trae consecuencia lo que le dije al Señor que iba a hacer. No trae consecuencia una conducta desobediente. No, hermano, no trae consecuencia. Además, usted me está leyendo de una experiencia de la ley. La palabra de Dios es permanente. Y Dios no va a dar por inocente al culpable, ni al mentiroso, ni al desobediente. Muy bien. Un ejemplo de desobediencia y mentira. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Es una parábola de Jesucristo, pero nos dibuja muchas veces a nosotros. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Qué clase de hijo eres? Desde ahorita te pregunto. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Este fue desobediente, pero se arrepintió y fue. Vamos a ver al mentiroso. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Sí, Señor, ya voy a estudiar la palabra, ya voy a orar, ya me voy a aprender los textos, ya me voy a congregar, ya voy a diezmar. Sí, Señor, ya. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Uno desobedeció y el otro mintió. El desobediente se arrepintió, pero el mentiroso no. A veces me quedo pensando, como seres humanos, ¿es más difícil dejar la mentira? Pues aquí en México sí, porque aquí en México es modo de vida. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Tú quieres hacer la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero ¿qué clase de publicanos y rameras? Como Rahab, arrepentidos, que dejaron la desobediencia y la mentira. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Wow. Que no estés en esa posición dura. Que aprendas a ser humilde delante de Dios, a humillarte delante de Dios y decirle: Señor, te he mentido. Termino, amados hermanos, con unas palabras muy interesantes. Vuelve a la obediencia como Noé y como Abraham. Hebreos 11, 7 y 8. Vamos a ver qué pasó, qué dice la historia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios lo salvó de ese juicio del diluvio. Dios le hizo un hombre obediente. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Parece ser que cuando dejamos la mentira ya no hay negocio. Parece ser que cuando dejamos la desobediencia me va a ir mal. Parece ser que tanto Noé como Abraham en la historia escogieron mal. Pero finalmente Dios es un Dios que va a premiar el que nosotros estemos tratando de dejar la mentira y que estemos tratando de dejar la desobediencia para venir a caminar. Dios es un Dios justo y Dios nos ha de bendecir. Desecha pues la mentira, ¿sí? Y Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, que nos volvamos a la verdad. Y hay algo muy importante para que Dios te haga participar de sus bendiciones. En Apocalipsis, Dios tomó a ciertas personas. ¿Cuántos quieren ser tomados por Dios?
qué bueno. Los demás dicen, no, algo va a leer, mejor yo no lanzo la mano. Los demás desobedientes, pero tienen chance de arrepentirse, ¿sí? Apocalipsis 14:5 dice que, bueno, desde antes habla de que él tomó a 144,000. ¿Cuál era el 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice aquí, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo invito a la congregación a que haga todo esto. Yo invito a la congregación a que si promete algo lo cumpla. La escritura dice, y ya no se lo voy a leer, en el Salmo 50, versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y en Eclesiastés, en el capítulo 11, versículos 4 al 7 nos dice, si le has dicho algo a Dios, si le has prometido algo a Dios, ve pronto y cúmplelo. Cuando Elcana, el padre de Samuel, y Ana prometieron al Señor, siendo ella estéril, que le iban a dar a ese hijo para servir, Elcana le decía a Ana, ya te estás tardando. Lo que le estaba diciendo Elcana, el padre de Samuel, a Ana es, no te tardes más, no sea que Dios nos mate. Es tiempo de que cumplas el voto. Y Ana le decía, calmada, déjame destetar al niño. La costumbre en ese tiempo de las mujeres en Israel era darle 3 años al bebé de leche, o estaban bien criaditos, 3 años le daban bebé. Cuando se acabó y vino el tiempo del destete, entre los 3 y los 4 años, Ana le dijo, ahora sí vamos a cumplir nuestro voto. Le dijimos a Dios y vamos a cumplirlo. ¿Usted cree que no fue doloroso para sus padres? ¿Usted cree que no fue doloroso para Samuel? ¿Le es fácil a una madre verdadera despojarse de su hijo? Es fácil a un padre más, como que es más práctico, pero también la de haber dolido. Y al niño no nos dice, pero cuando llevas al niño a la guardería o al prekinder, es un chilladero. No nos dice la escritura, pero ¿cuánto lloró Samuel? Todos sufrieron, pero habían hecho un voto a Dios. Y no quisieron ser dos cosas, ni desobedientes ni mentirosos.